Hola mis queridos estudiantes, en esta clase vamos a aprender acerca del género narrativo, clase de español, y cómo es el origen del género narrativo. El género narrativo nace hace muchos años en la Grecia antigua, con las obras de Homero, un gran escritor, el cual narraba hazaña de historia de grandes héroes. Aquellas obras literarias de Homero, muy conocidas a nivel mundial, se conocen como la Ilíada y la Odisea. ¿Cómo nacen esas historias? Antiguamente no existía o no era muy popular la escritura, no llegaba a lo que hoy conocemos como los libros. Antes no era muy popular los libros así, entonces lo que hacía la gente era escuchar historias alrededor de una fogata, alrededor del abuelo, de la familia, del más anciano que tenía buenas historias, y se reunía la familia a escucharlas, y de generación en generación iban transmitiendo. El abuelo le contaba a los nietos cuando crecían le seguían contando a sus hijos, y así fue de transmisión oral, se transmitía a través de el habla, hasta que apareció la escritura y ya se dejaron consignados aquellas historias de hazaña de héroes. Eso en un momento se le llamó las epopeyas, fue llamado en la Grecia antigua, que eran relatos de hazaña de héroes. Dentro del género narrativo, que es lo que quiero compartirles en esta clase, comprende los textos que relatan hechos o narraciones reales o imaginarias que le suceden a unos personajes. Son hechos de lo que le ocurren a unos personajes. Quiero compartirles ahorita cuáles son los textos que hacen parte del género narrativo. Dentro de los tipos o clases de textos narrativos encontramos algunos. Entre esos encontramos el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Voy a explicar cada uno de ellos de manera un poco más detallada. Dentro de los textos narrativos encontramos el cuento. El cuento es una narración que trata sobre relatos breves, cortos, sobre hechos reales o imaginarios que le ocurrieron a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Generalmente en los cuentos la mayoría inicia había una vez, érase una vez, y también describen el lugar, en lo profundo del bosque, en el castillo. En el cuento se menciona mucho acerca del lugar y el tiempo, se menciona un lugar y un tiempo específico determinado. Dentro de las características del cuento tenemos que los personajes son seres humanos, en algunos casos son seres humanos y en otros pueden ser seres fantásticos. Un ejemplo de esto es Caperucita Roja. Caperucita Roja encontramos que uno de los personajes estaba Caperucita, que era una niña, estaba la abuela de Caperucita, que era un ser humano, pero también estaba el lobo, y el lobo también podía hablar. En el cuento de Caperucita Roja, el lobo entabla una conversación con la abuela primeramente y después con la niña. Otra característica importante del cuento es que emplea la descripción y el diálogo. La descripción ¿para qué? Para decir cómo eran los personajes. Cuando encontramos en el cuento de Blancanieves se menciona que Blancanieves, que era de piel blanca como la nieve. Entonces ahí está haciendo una descripción de cómo era el personaje. Ahora quiero hablarles acerca de la fábula. Ahora siguiendo con la explicación, otro tipo de texto narrativo es la fábula. La fábula son narraciones cortas en la que la gran parte o la mayoría de las veces sus personajes son animales, y estos personajes ejecutan acciones que normalmente hacemos los seres humanos. Eso se le llama personificación. De las características que tiene la fábula encontramos que ya dijimos que es una narración corta, es breve, utiliza la personificación. La personificación es lo que acabo de decir, es
atribuirle acciones que los seres humanos hacemos normalmente, como hablar, leer, muchas cosas más, cantar, se les atribuyen en la fábula a los animales. Por ejemplo, en la fábula de la liebre y la tortuga, ambos personajes entablan una conversación. Ahí se presenta la personificación, porque los animales no hablan, pero en la fábula es una de las características que es posible en este texto narrativo, que los animales puedan tomar esas acciones de los seres humanos, a lo que nosotros llamamos personificación. Otra característica de la fábula es que deja una enseñanza. El objetivo de la fábula es dejar una enseñanza, o también lo que conocemos una moraleja, es dejar algo bueno, positivo para la vida del lector. Aquel que lee pueda recibir un consejo de lo que el escritor quiso plasmar en dicha fábula. Las leyendas. Las leyendas son narraciones características de una región del país. O sea, las leyendas generalmente se dan en un punto o en una región. Hay unas leyendas de la zona o la región del Caribe propias de la. Hay unas leyendas de la región andina, hay unas leyendas de la región orinoquía, son propias de una región del país. En ellas se cuentan hechos imaginarios, hechos fantásticos, ocurridos a personas del común, a personas tradicionales. Estos personajes o a estas personas a quienes les ocurren estos hechos, en dichos lugares se convierten muy popular. O sea, uno escucha leyendas, por ejemplo, de La Llorona, leyenda de el Sombrerón, leyenda del Cojito. Son leyendas que generalmente ocurren en ciertos lugares. A veces hay que en tal puente, en tal esquina, son lugares específicos. Ay, que le pasó a mi abuelita, que le pasó a personas del común. Ahora vamos a ver unas características de la leyenda. Dentro de las características de las leyendas encontramos: los personajes son seres del común, seres tradicionales, pero también pueden ser seres sobrenaturales. Como hacía mención, un ser sobrenatural de una leyenda puede ser la Llorona, la Madremonte, son seres sobrenaturales. Otra característica son narraciones que generan cierto temor. O sea, las leyendas generalmente son narraciones que al escucharlas, porque expresan, son relatos de acontecimientos fantásticos, acontecimientos sobrenaturales, entonces generan cierto temor. Que aparece en tal lugar la Madremonte, que aquella persona tuvo un encuentro con la Llorona. Todo eso genera cierto temor. Se da en lugares específicos. Las leyendas, como mencioné hace un momento, son propias de una región en particular, y también se dan en ciertos lugares específicos. Hay personas o hay ciudades en las que en tal lugar, en tal puente, en tal esquina aparecen, se escuchan, en lugares específicos. Otra característica de las leyendas es que presenta apariciones o transformaciones de los personajes. Como estaba mencionando, dentro de los personajes tradicionales de una de las leyendas más conocidas a la que estoy refiriéndome haciendo ejemplo es La Llorona. Entonces son apariciones, transformaciones en la Madremonte, una mujer que tiene unas características en las cuales tiene sus garras grandes, su cuerpo que está entre la maleza, entre los lugares que son rurales, en el campo. Entonces son transformaciones. Otra de las características de las leyendas que no están aquí es que manejan un tiempo, generalmente en el pasado, y las leyendas, la mayoría de las leyendas ocurren en ese tiempo, en el pasado, pero también en las noches.
Otra cosa que nos enseñan las leyendas es que también procuran dejar una enseñanza. Algunos de los hechos que se presentan de las leyendas ocurren a personas que tienen un estilo de vida o una conducta, de pronto algo desorganizada o de pronto algo diferente, no muy acorde con la realidad o con las cosas, con las normas que debemos seguir en la sociedad, y entonces experimentan aquellas situaciones de pronto o fenómenos que son fuera de lo normal y que le está dejando una enseñanza de que necesitan que enderezcan sus vidas, que hagan las cosas por lo correcto.